Buena semana para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Aprendiendo las leyes de Noah, cómo ser un ágida, cómo servir a Hakadosh Baruj Hu, los no judíos y los mandamientos que hay para toda la humanidad realmente, para toda la humanidad, judíos o no judíos, pero específicamente estos 7 mandamientos que estamos viendo, uno por uno, es para los no ágidas, aquellas personas no judías que deciden tener temor a Dios, respeto por el Creador, por sus leyes, cumplirlas, vivirlas y ojalá también transmitirlas y respetar las leyes que hay en la Torá para los no judíos, que son las leyes de Noah, que no es algo nuevo, no es algo que apareció hace poco, realmente siempre ha existido. De hecho, nuestros patriarcas primero fueron noágidas antes de ser judíos. El pueblo judío aparece más adelante con la entrega de la Toira en el monte Sinai. Ahí aparece y nace nuestro pueblo Israel y recibe toda la Toira. Antes de eso, solo tenían las 7 leyes de Noah y sus derivados, sus explicaciones, demás, la cual hace todo el compendio de las leyes de Noah. Muy bien, hoy es 25 de Nisan, 5783, Yom Rishon. Ya hemos terminado nuestra fiesta de Pascua, de Pesach, fiesta de la Matzot, y ahora nos preparamos para Shavuot, Berat Hashem. Hoy es también 16 del mes 04 del 23 y empezamos nuestra clase. Antes de eso vamos a decir el Tehillim 100, como es costumbre. Mi querido Silvio lo va a decir y en español, y yo lo digo en castellano, y yo lo digo en hebreo, Besrat Hashem. Adelante, mi querido. Salmo de gracias. Que aclame el Eterno toda la tierra, sirvan al Eterno con alegría, vengan a su presencia con canciones. Sepan que el Eterno es Dios, Él nos hizo y nosotros somos su pueblo, y el rebaño es su pastorea. Entren por sus portones con gratitud, a sus cortes con alabanzas, lo y bendigan su nombre, pues el Eterno es bueno, su bondad es para siempre, y de generación en generación es su fidelidad. Muy bien, siempre hay razones para darle gracias al Creador. Este Tehillim lo pueden decir en todo momento, cada vez que sientan decirle gracias a Dios, que debería ser eh, a cada rato, en cada instante. El Tehillim 100 es una muy buena opción para decirle a Kadosh Baruj Hu, muchas gracias por todo lo que nos das cada día. mismo le soy do jurilado y no y kul jugadores y de Hashem besin jo boile funo no y de iki adoinoi y Elohim y usone velo anachne amo y metzoy marisoy boy shoro besoy do hacer rostova bisken kilo juidilu borgishemoy ki toy adoinoi lo nachasdoy me adorbudoy eminosoy Beshen Hashem nace benasliach. Con el favor de Dios empezamos. Besat Hashem, Besiat Ismaya y vamos a tener éxito confiando en Dios. Empezamos nuestra clase, vamos a mirar la segunda parte eh, sobre la blasfemia y vamos a mirar lo que es la transgreder la prohibición en contra de la blasfemia y la piedad. Y en la próxima clase empezamos con otro mandamiento que sería el asesinato. Muy bien. Esta clase no es tan larga, es más bien corta, y con esto terminaríamos el tema de la blasfemia. Estamos viendo un kitsur, una manera resumida, una manera corta, los 7 mandamientos de Noah. Hay mucho que estudiar sobre ello, pero bueno, con esto es una muy buena base para cada día adquirir más temor a Hakadosh Baruj Hu. Bienvenidos a los que nos escuchan, tanto los que están aquí en vivo y los que escuchan en diferido el vídeo por YouTube, por nuestro canal Hinut Bemidot, Besat Hashem. Ahora, empezamos. El mandamiento que prohíbe la blasfemia, el mandamiento que prohíbe, ay, el mandamiento que prohíbe la blasfemia es transgredido aún si una persona usara otro término para referirse al Creador. Cuando una persona se refiere al Creador de otra manera, por ejemplo, un atributo o epíteto tales como el misericordioso, el Padre o cualquier otro término descriptivo, no importa cómo la persona maldice. Se sabe que se está refiriendo al creador y por lo tanto sería eh, responsable de blasfemia. Y si existiera las cortes, como lo era en la época de la Gemara, en la época de la Torá, en la época de los templos sagrados, los reyes de Israel, que existían cortes que ejecutaban sentencias sobre los blasfemos, entonces, según la ley,
estaría sujeto a la pena capital por parte de una corte de justicia. Hoy en día, lo hemos dicho, no existe. Y lo que en la tierra no se pueda juzgar, el cielo toma cuenta de ello. Por ejemplo, hay muchas naciones en que la pena de muerte no existe, pero mucha gente muere de una manera a veces sorpresiva o se queman o se ahogan o halbe Schulung, se descabezan. Y bueno, todo viene del cielo y aunque las cortes no declaran ese tipo de muerte, las personas pueden vivirlo de otra manera. Así que hoy en día no existen cortes que ejecuten estas penas ni siquiera en Israel, pero el cielo toma cuenta de las transgresiones del ser humano y cuando ya la copa rebosa es cuando viene eh, la sentencia para las personas y bueno, Dios nos libre. Si alguien reconoce que una idolatría es la verdad, aún a pesar de que no sirva al ídolo, es como si se rebelara y blasfemara el poderoso y exaltado nombre de Dios. Una persona puede decir y reconoce que cierta idolatría y le da una importancia, aunque no lo sirva, realmente el idólatra es comparado con el blasfemo. Por lo tanto, estaría blasfemando el nombre de Hakadosh Baruj. Ya sea que una persona sea idólatra o blasfema, es lo mismo en ambos casos si niega al Creador. Aquel que blasfema e instantáneamente se retracta de sus palabras es a pesar de todo culpable si blasfemó delante de testigos, delante de personas que lo escucharon. Si blasfema en privado y sus palabras no son escuchadas más que por sí mismo y por el Creador y por su Creador, por Hakadosh Baruj Hu, que se arrepienta y Dios le perdona su transgresión. Así explica el Rambam en sobre la idolatría, perdón, leyes de los reyes, en el Mishneh Torah capítulo 9. Aquel que maldice a Dios en el nombre de la idolatría está sujeto a ser atacado y dado a muerte. En la época antigua existían, hoy en día no existe esto, pero en la época antigua sí existían lo que llamaban los celotes. Los celotes eran aquellas personas celosas por Dios, eran personas realmente que tenían un celo verdaderamente santo. Hoy en día es muy difícil que alguien diga que tiene un celo santo y sea más bien una excusa de su venganza personal y de malas midot. Pero en ese entonces habían celotes que eran encargados de ese celo santo y ellos ejecutaban a estas personas. Pero quien no es un celote, sino que busca represalia en contra del agresor, debido a su deseo de justicia, deberá iniciar acciones contra el acusado, procediendo de acuerdo al camino de acuerdo a la ley, la que la ley corresponda. Ok, estos celotes eran libres de culpa, por cuanto eran celosos por el nombre de Dios. Hoy en día esto no existe, por supuesto, pero vemos en la Torá, cuando alguien blasfemaba en el campamento, y era inclusive eh, agredido por aquellas personas que iban y tomaban justicia de este blasfemo. Hoy en día, por supuesto, no existe esto, así que no, simplemente lo hablamos para explicarlo, pero no en forma práctica existe el asunto. Ahora, vamos a mirar qué era un celote. Un celote era alguien que sirve a Dios con un amor apasionado y libre de egoísmo, y que es celoso del honor de Dios como una reacción ante la desacración del nombre de Dios. El celote toma medidas inmediatas para parar la desacración. Si alguien necesita ponderar la situación o pedir la opinión de otra persona más sabia que él en tales materias, su titubeo o indagación intelectual le pone fuera de la categoría de celote, o por tanto tiene prohibido tomar acción alguna. En las escrituras, la fuente para el desempeño de un celote está en los actos de Pinjas, quien paró una plaga entre los hijos de Israel
cuando mató a un príncipe de la tribu de Shimón y a la mujer midianita con quien el príncipe estaba teniendo intimidad. Estaba pecando delante de todo el pueblo y desafiando la autoridad de Moshe Rabbeinu. Ahí está en Bamidbar 25:7-8. Pinjas se levanta, toma la lanza, llega hasta la tribu del líder, entra a su tienda y lo atraviesa. Porque se estaba cometiendo una blasfemia delante de todo el campamento, delante de toda la gente. Esto era en Israel de la época. Hoy en día no existe esto. Por lo tanto, todo queda a manos del cielo. Pero bueno, el dato hay que saber. Eh, Debería ser la meta de cada uno de los hijos de Noah el esforzarse por hacer más de lo mínimo, lo que la ley requiere. Porque este es el concepto de piedad, de ser un hasid, de ir más allá. Y aquel que acepta la responsabilidad de cumplir a cabalidad con las 7 leyes de Noah es conocido como uno de los piadosos entre las naciones. Teniendo esto en mente, una persona está bien advertida respecto a refrenarse de hablar mal de su compañero. Las leyes de la Shon Harra, no hablar mal de la gente, hablar mal de su compañero, supremamente importante. Y aquel que injuria a su compañero insulta también al Creador. Si por simples palabras la persona destruye la imagen favorable de una persona ante los ojos de otra, esto es considerado como si la persona injuriada hubiera sido asesinada. Así que el asesinato no es solamente ir y físicamente quitar la vida a una persona. Cuando alguien provoca que sobre esta persona se hable mal, que le cierren las puertas, que pierda una oportunidad o que de repente no asista a una clase o no tome el servicio de alguien porque esta persona le creó una mala fama y resulta que no era así, porque no investigó realmente la situación de la persona y el otro hablaba únicamente por venganza, por ira o por querer hacerle algún daño a esta otra persona y ese tercero se creyó toda la información, es como si lo hubiese asesinado. Esto es muy común hoy en día entre las personas, es un pecado muy que anda entre la gente y hay que tener cuidado. No creer todo lo que se dice o lo que se dice de la gente o saber de quién lo estamos escuchando. Así que los hijos de Noah no pueden únicamente basarse en exactamente los 7 mandamientos a rajatabla y para de contar. La piedad consiste, el hasid, el que es piadoso, consiste en ir un poco más allá. Como dijimos ayer en la clase de anoche, aquel que es ambicioso con su alma, aquel que ama su alma, él quiere ir un poquito más allá. Por lo tanto, es una persona que se cuida en muchos de los aspectos, inclusive. Los hijos de Noah no están obligados a guardar ciertos mandamientos como la comida, como sedacá, como otras cosas, pero son parte importante de la vida. Bueno, en la sedacá no hay problema que puedan compartir y dar, eso es para todo el mundo. El, pero entre más vaya un poquito más allá, su vestimenta, su recato, su simiut, su moralidad, ser justos, eso va a incrementar un poco más la conciencia. Los hijos de Noah no están obligados a que no coman, por ejemplo, ciertas comidas, pero quien se quiere cuidar y cuidar su alma y entender que todo lo que entra, como dice la Gemara, como dice el Talmud, todo lo que entra al cuerpo hace parte se vuelve parte de la sangre de la persona. Y si son alimentos impuros o situaciones de mucha impureza, va a generar situaciones en la mente de la persona. Pues la mente es influenciada por lo que se come. Los temas de midad, por ejemplo, no son obligación para los no judíos.
pero no ácidas, pero quien se cuida en esto también va a incrementar en su vida más santidad, más espiritualidad. Todo esto es ir un poquito más allá, cosas que no van a entrar en un problema con la Torá, pero que sí van a beneficiar espiritualmente. Así que es importante. Imaginémonos que tenemos a alguien que le contratan por, de repente, barrer el frente de la casa. Como tenemos al fondo la antigua sinagoga del Santo Baal Shem Tov, que su mérito nos guarde, nos proteja, Besat Hashem. Y de repente alguien no solo barre el frente, sino a los lados, hizo más y recogió las maletas, las bolsas, qué sé yo, hizo de más. Esa persona es alguien que lo van a mirar con mucho cariño, así, wow, esta persona es muy amable. Aparte de esto, hizo de más, miró la necesidad que hay y de repente hizo mucho más. Todo depende de esa ambición espiritual que alguien tenga con su vida. Cada día refinarse más en su forma de hablar, en su forma de tratarse. Hay cosas que, dicen los sabios, no tienen tasa, no tienen límite. La plegaria, los rezos, la sedacá y profundizar más en el estudio de las leyes que corresponden a nuestra vida. No tiene un límite realmente. Como también hay situaciones que tampoco cesan en la vida, como es la tumba, como es el pecado y como es la ambición del ser humano. Nunca se sacian. Esto del lado no positivo. Pero del lado positivo también hay situaciones que no cesan y que no hacen daño si las personas lo hacen en, constantemente. Esforzarse por ir más allá de la letra de la ley no tiene límite, porque los mandamientos del Creador, bendito su nombre, son tan profundos como el océano y tan amplios como el cielo mismo, dice Job 11:9. Puesto que toda la creación refleja la mano del Creador, una persona realmente piadosa se refrena a sí misma de hablar negativamente de todo. Hay ocasiones, sin embargo, cuando es apropiado e incluso mandatorio hablar en contra de alguien. Esto se ve en las leyes de la Shon Hará. Cuando alguien sabemos que es deshonesto o una persona con muy malos comportamientos o actitudes, engañador y que roba y alguien le va a prestar dinero a esta persona y sabemos que esa persona tiene malas actitudes, es obligación a nuestro amigo decirle, mira, esta persona no es correcta. Ya es de conocimiento público su actitud y su comportamiento. Casos así, por ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien está involucrado en pasatiempos malvados y todo da a entender que otros seguirán su guía. Cuando alguien invita a otra persona a cosas incorrectas y alguien quiere de repente ir con esta persona y no sabe a dónde lo están invitando, es obligación de decirle, mira, no vayas allá, no van a cosas buenas. Entonces se constituye un gran acto de bondad y aún en una obligación hablar en contra de estos comportamientos, la cual no son buenos. Así dice Rabí Hirsch, capítulo 9. Pero en lo básico, como es chismear, calumniar, hablar de las personas, aun cuando lo que dice es verdad, obstaculizará el camino del crecimiento del individuo en lo espiritual y en lo moral. Por lo tanto, no se debe hablar mal de las personas, no se debe criticar, no se debe causar daños a las personas. Al máximo, todas las personas, eh, si hay problemas, pues hay que saber cómo pedir orientación frente a ciertas circunstancias. Recuerdo, hay una historia de Hafenheim que está estudiando con sus discípulos y de repente pasa alguien que no le cae bien y tira una piedra por la ventana, rompe el vidrio. Y el Hafenheim, para evitar hablar mal, dice, ve, este muchacho se le perdió esta piedra y vino a caer acá. Alguien vino una vez a decirle al Hafenheim, Benitos, de bendita memoria, le dice, es que yo soy iba a hablar muy mal de sí mismo. El Hafenheim dijo, no hables mal ni siquiera de ti mismo.
Cada día debemos esforzarnos en ser mejores personas. Ser no ágida no es tener una religión, es ser un ciudadano con conciencia de Dios, de sus leyes, en la vida práctica, en la convivencia con mis prójimos, con mi familia, con todas las personas. He vivido una vida con orden. Todas las leyes que hay en lo secular, todas surgen de la Torá. Leyes de gobierno, leyes penales, leyes civiles, leyes de convivencia, leyes de cuidado del ambiente, leyes de orden, todas surgen, leyes de tránsito, todas están en la Torá. Así que cuando cumplimos estas leyes, no crea que estamos cumpliendo leyes porque el gobierno nos las dice. Claro que el gobierno las dice, las cumplimos porque así están en la Torá también. Y es obligación de todo el gobierno mantener unas leyes, un sistema judicial que penalice, premie y castigue también los comportamientos incorrectos para que la sociedad se mantenga dentro de un orden correcto. Dar las vueltas correctas. Si alguien se equivoca y paga de más, no es que el cielo nos está enviando una bendición. No, hay que decirle, Señor, te estás equivocando, me estás dando más dinero de lo que hay que pagar en, en el caso de los comerciantes. Respetar a las autoridades, a los policías, a los señores de tránsito. No decirles apodos, ni polocho, ni chupas. Eso es una falta de respeto. El policía es un policía, y el señor de tránsito es un señor de tránsito. Respetar a cada quien. No hacer bullying contra las personas, porque tenga diferencia de color de piel o de imagen. La gente hay que respetarla porque todas son creaciones de Hakadosh Baruj Hu. Aún las personas que de repente tienen comportamientos que salen dentro de lo moral, rechazamos el comportamiento, pero a las personas hay que respetarlas. Y no por ello vamos a tomarnos la justicia en las manos. Y por supuesto, dar testimonio en nuestra propia casa, respetar a la esposa, al esposo, a los hijos. Todo esto es parte de la vida. Todo esto es parte de ser educados. Saludar, algo tan sencillo como eso. Yo les enseñé a los estudiantes y hasta ahora se mantiene, creo. Bueno, hasta ahora se mantiene. Es un principio que está en la Torá. Siempre que el maestro llegue al aula, debe levantarse y saludar. Eso antes se hacía. Hoy en día los jóvenes estudiantes son muy mal educados. Todo esto patrocinado por los padres de familia, también perdieron la educación. En los campos la gente pasaba y se quitaba el sombrero, vecino, buen día, y saludaba. Eso es parte de la educación. Eso es parte de ser decentes, de ser gente, de ser seres humanos refinados. De repente, delante de las canas y el anciano te levantarás, respeto. Hoy en día hay jóvenes insolentes, que tienen mucha juspá, mucha insolencia, que no respetan al adulto, al anciano. Todo eso es parte de ser una persona temerosa de Dios. Respetar a la mujer digna de respeto, y que aunque hay mujeres que no se respetan a sí mismas, sin embargo, eso no nos da pie a que le respetemos. Los sabios dicen que siempre que cuando entra un rabino, un maestro, uno se levanta delante del maestro, porque eso es parte del respeto que hay que tener por la Torá que trae, por la Torá que tiene. Si una clase comienza a tales horas, ojalá estar antes de que el maestro llegue. Yo recuerdo en Nueva York, tuve la oportunidad de cumplir esto. Íbamos con mi señora y mi cuñada, íbamos caminando por Williamsburg, y de repente venía un sabio, y lo conocí porque en las comunidades grandes, en las comunidades judías grandes, como en Nueva York, en Israel, en Gran Bretaña, donde hay comunidades grandes, el, todo el que usa Bekeshe brillante es un rabino. La semana no se usa el Bekeshe brillante. Solo los rabinos usan Bekeshe brillante. Cuando uno ve a uno con un Bekeshe así, se sabe que es un sabio, un rabino.
Entonces venía un rabino y pasó por el frente al lado de nosotros y uno se quita el sombrero, saluda, el rabino le saluda, si no le saluda, igual pasa. Eso se ve mucho en el ejército, en las fuerzas militares. Hoy en día la gente a veces pasa y no saluda. Buen día, vecino, buen día, señor. Viene un señor adulto, alguien está bregando a pasar la calle. Todo eso son pequeños actos de bondad. Un día el rabino me explicaba y me dijo, todas esas cositas que pasan en un país hace que todavía el país tenga la bondad del cielo. Cuando el joven ayuda a pasar al anciano a la calle, cuando de repente a alguien se le cayó las cosas y le ayuda a recoger, cuando a alguien se le cae un billete y dice, señora o señor, mire, se le cayó un billete, esto es suyo. Todo esto son actos de bondad, actos que hacen que la bondad del cielo también se manifieste en ese país y que todavía ese país tiene esperanza, porque hay gente buena, porque hay gente que cumple, hace el bien, cumpliendo, haciendo el bien. Y este bien no es porque nos lo enseña la escuela o el gobierno, es porque está en la Torá y también está en las leyes de las naciones. Llega un hombre y le dice a nuestro rabí de bendita memoria, ya está con Hakadosh Baruj Hu, Rab Kanievski, alaba Shalom, va y le dice, cuando todavía se usaba la mascarilla en la época de la pandemia, le dice, maestro, entró con la mascarilla, se me pongo mascarilla porque así lo ordenó el gobierno. Entonces, Rab Kanievski saca una Mishnah Berurá y le dice, no es porque el gobierno diga, aquí está, nuestros sabios lo dijeron hace mucho, mucho tiempo, cuando hay situaciones de pandemia, es responsabilidad usar una mascarilla. ¿Para, ¿Para qué? Para cuidar a las personas a mi alrededor. Estornudar y no cuidarse hace que otras personas se enfermen. Dicen los sabios, si esa persona llegase a morir es como si esa persona lo hubiese asesinado. ¿Por qué? Porque se llama responsabilidad social. Cuidar la naturaleza, todo eso es parte de lo que la Torah nos dice y nuestros sabios nos enseñan, de lo que es cuidar el mundo de Dios. Como dice Bereshit, ahí 1:28, si no me equivoco, que Hakadosh Baruj Hu le dijo a Adán, trabaja y cuida mi mundo. Pues eso se trata de cuidar mi mundo. Cuidar los animales, dar primero alimento a los animales, los que tienen animales en su casa deben dar primero alimento a sus animales y después que coman los adultos. Si hay un empleado al día, que también coma primero el empleado y después los patrones. Todo eso es parte de ser una persona que expresa la bondad de Dios y expresa los mandamientos de Dios en su propia vida. No solo que los hable, que los hable, que los hable y no los viva. Los mandamientos tienen que ser parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro modus operandi, de nuestra conducta diaria. De esa manera podemos decir que Dios es una verdad en mi vida, una realidad en mi vida, y que yo soy una persona inteligente, educada, que tengo conciencia de Dios y que Dios es real en mi vida y lo pongo en práctica en mi forma de convivir con mis amigos, compañeros y hermanos, porque cada persona es una imagen de Dios. Cada persona tiene algo de divinidad, algo de Dios, como los árboles, todo, porque todo fue hecho por la palabra de Dios. Así que todo debo cuidarlo, todo debo conservarlo y debo darle el debido respeto que cada cosa, animal o persona tiene. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Hasta aquí terminamos nuestra clase de hoy acerca de cuidarnos en la blasfemia. Así que blasfemia no es solo decir palabras, el comportamiento tiene que también ir acorde. Y recordemos que Job y Job en el Tanaj no era judío, era noágida. ¿Y qué se dice de Job? Que no había hombre perfecto y recto y justo. Dios mismo hablaba de Job con tal eh, placer y con tal eh, alegría, o digámoslo de esta manera, con tal orgullo, y no era judío. Así que el que es judío tiene que servir a Dios como Yehudí, como judío, como nuestro pueblo Israel. El noágida tiene que estar unido y pegado al pueblo de Israel, aprendiendo de nuestro pueblo de Israel, porque a nosotros se nos dio la Torah para enseñarla, y al noágida para escucharla, aprenderla y hacer de este mundo un lugar apto para que la presencia divina esté entre nosotros, como dice nuestra Sagrada Torah, hacedme un tabernáculo y yo viviré en medio de vosotros. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengan muy buena semana y vamos a una serie de preguntas a los que están en la clase en vivo.
los que escuchan diferido, que esta clase cada día nos ayuda a ser mejores personas. Y bueno, ya saben, pueden darle like al video, suscribirse y ahí están los links de los grupos. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros, bienvenidos. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y que tengan muy buena y bendecida semana.